Al Cierre con Andrés Mompotes. Saludos cordiales, estamos en la sala de redacción del Tiempo, estamos listos para grabar Al Cierre, el podcast con el cual analizamos las causas y las consecuencias de los temas más importantes del día. Y este viernes, mientras vemos aquí cómo los periodistas cierran el periódico impreso del Tiempo de mañana, también preparan la edición dominical y además actualizan eltiempo.com, vamos a hablar del apagón histórico en Venezuela, de las horas cruciales para el futuro de la JEP, de los cobros por cupos en la selección de fútbol femenina de Colombia y de la visita de uno de los directores de cine más aclamados en el mundo. Soy Andrés Mompotes, su director de información del Tiempo. Comenzamos. Lo más leído en eltiempo.com. La noticia del día, la más leída, tiene que ver con el apagón histórico. En años recientes no se conocía un apagón como el de hoy en Venezuela. Se habían venido registrando ya cortes largos del servicio de electricidad por cuenta de las fallas, del poco mantenimiento que ha habido de las redes, del sistema de generación de energía, pero el que se ha vivido en las últimas horas en ese país vecino ha sido realmente de unas dimensiones que tiene impacto incluso en los servicios médicos, en el transporte, en la seguridad. Estamos con Eduard Soto, editor internacional del Tiempo. ¿Qué se sabe a esta hora de ese apagón, Eduard? ¿Qué tal, Andrés y amigos navegantes del tiempo.com? Pues el servicio se ha venido restableciendo muy lentamente y con altibajos. Por ejemplo, en Caracas unas 2 horas hubo fluido eléctrico en la mayoría de la ciudad, pero de nuevo se fue la luz, de nuevo regresó, y lo mismo ha sucedido en otras regiones como Barquisimeto, donde apenas están empezando. ¿Empezó a qué horas el apagón? ¿Cuándo? El apagón empezó ayer a las 5 de la tarde, más o menos. Jueves 5 de la tarde. Jueves 5 de la tarde, y 24 horas después, apenas en algunas ciudades estaba empezando a restablecer el servicio. Muy lentamente, con muy poca fuerza la electricidad que llegaba, y en algunas regiones aún ni siquiera ha llegado. 24 horas, un día sin un servicio que es fundamental para, por ejemplo, las clínicas, mantener a los enfermos que tienen situaciones graves de salud en las unidades de diálisis. ¿Qué se sabe de eso, Eduardo? Hay algunas ONGs que están denunciando que ya ha habido muertos por personas que necesitaban hacerse el tratamiento de diálisis urgente, que además se lo tienen que hacer a diario y que no se lo habían podido hacer por falta del fluido eléctrico, y también denuncias de algunos niños en incubadoras que murieron. Sin embargo, aún no se ha configurado una cifra, no digamos que oficial, pues nunca vamos a tener cifras de parte del gobierno chavista, pero sí al menos un balance de algún organismo independiente que nos diga exactamente cuántas personas pudieron haber muerto, no por el curso normal de su vida, sino directamente relacionadas por la falta de energía. Las causas de esta noticia tienen que ver con el deterioro del sistema energético venezolano, que también se refleja en lo que pasa con la producción de petróleo, pero en lo que se refiere a este momento en específico, ¿cuál es la razón? Depende de quién le preguntemos, Andrés, porque si se le pregunta al gobierno de Chávez, ellos están diciendo que es un sabotaje de parte de Estados Unidos, que se metieron a intervenir el sistema operativo del Guri. El Guri es la gran represa hidroeléctrica que tiene Venezuela, y de la cual depende prácticamente toda la energía. Es una obra de ingeniería impresionante, pero todo indica que la han dejado descuidada y abandonada. No hay repuesto, no ha habido los mantenimientos necesarios, no ha habido el mejoramiento de la infraestructura que se necesita, pues debemos decir también que es la única represa de ese tipo que hay en el vecino país, es decir, prácticamente el 85-90% de la energía que ellos consumen de tipo hidroeléctrico depende del Guri. Entonces cualquier pequeña falla que haya ahí prácticamente deja fuera de operaciones todo el sistema, el servicio eléctrico nacional, y de paso afecta a algunas poblaciones colombianas en la frontera. No me diga. En la frontera, Andrés, como por ejemplo Puerto Carreño, que tienen convenios de compartir energía de esa parte de Venezuela, porque pues resulta más barato traer la energía de ese lado que no hacerla llegar desde acá. Entonces hay unos convenios, y por ejemplo Puerto Carreño ha tenido algunas dificultades que ya hemos venido subsanando. Ahora hablemos de las consecuencias. ¿Qué tan probable es que estos apagones de ese nivel, de ese tamaño, puedan generar una presión adicional que realmente lleve a que el malestar de la gente
cambie en este momento la dinámica de fuerzas en Venezuela? Esa es la pregunta del millón, Andrés, porque si bien es cierto, se pensaba que la convocatoria que había hecho Juan Guaidó para mañana iba a ser multitudinaria. Lo que ha sucedido con este apagón de más de 24 horas nos hace pensar que probablemente va a llevar a que la gente llegue con mucha más furia, con mucha más ardentía a protestar contra el gobierno de Nicolás Maduro. Es decir, han sido 24 horas donde prácticamente el país se ha paralizado completamente, no solamente la salud, el comercio, el transporte. La gente ha tenido que caminar 3, 4 horas para llegar a sus trabajos, si es que logran llegar. E incluso los periódicos y los medios de comunicación cercanos al chavismo anunciaron que, por ejemplo, en el caso del diario El Universal, mañana no va a salir. Edición. No habrá edición porque simplemente no tuvieron los medios para poner a funcionar las rotativas. Hoy no hubo edición porque el racionamiento fue desde ayer, pero ya anunciaron que mañana tampoco va a haber edición del periódico Universal, que era un periódico de línea crítica, pero que con el paso del tiempo y también por algunos movimientos financieros y de compras terminó... Es más cercano al chavismo. Cercano al chavismo. Y la posibilidad de que se repitan nuevos apagones, ¿será que, como algunos consideran, es la manera de sacar a Maduro del poder? Se habla de guerra energética. ¿Eso realmente es un escenario viable? Hoy Estados Unidos dijo, no hay alimentos, no hay ayudas y ahora no hay energía, pero obviamente Estados Unidos dice, esto no tiene nada que ver con nosotros. La frase completa de Mike Pompeo es, no hay medicinas, no hay comida, no hay energía y pronto no habrá Maduro. Esa fue la frase completa. Andrés, la verdad es que hace ya muchísimos años los venezolanos están sufriendo de racionamientos de los servicios públicos. Lo que pasa es que nunca había sido por tanto tiempo. Es decir, en Caracas ya están acostumbrados a que les cortan la luz una vez al día, por 2 o 3 horas diarias. Igual pasa con el servicio de agua, igual pasa con recolección de basuras y demás. Eso todo es muy intermitente. Pero lo particular de lo que sucedió desde ayer es que nunca antes había habido un racionamiento tan largo, tan prolongado e inesperado, porque los demás eran de alguna manera racionamientos que ya estaban cuadrados porque el sistema eléctrico venezolano no da más en este momento. Entonces, en cuanto a si es una guerra energética o no, en realidad no, porque es que desde hace ya muchísimo tiempo, incluso expertos y técnicos que trabajan en los servicios eléctricos en Venezuela y con los cuales hablamos, nos han dicho, mira, el sistema es operativo, es porque no se han hecho las inversiones en infraestructura que son necesarias, cada vez hay más necesidades energéticas y no tenemos con qué cubrirlas. Ese es un problema técnico elemental. Ahí no hay ni guerra electrónica, ni guerra eléctrica, ni ese tipo de cosas, ni injerencia en gobiernos externos, nada de ese tipo de cosas. Simplemente que así como está pasando con la producción petrolera, donde se ha reducido de 3,5 millones de barriles a un poquito más de 1 millón, por falta de inversión, por falta de infraestructura, porque no hay repuestos sencillos, porque no hay una tuerca, porque no hay un tornillo. Así mismo está sucediendo con el Servicio Eléctrico Nacional. Eduardo, muchas gracias. La clave de las noticias. El tema clave es una noticia que se va a producir en las próximas horas, tal vez el domingo, tal vez el lunes, no lo sabemos, pero no pasará del martes. Es el plazo que tiene el presidente de la República para decidir sobre si objeta o no la ley que le da el marco de procedimiento a la Justicia Especial para la Paz, la conocida JEP. Un debate que se ha generado en los últimos días, los uribistas, muchos sectores políticos pidiendo que haya esa objeción por parte del presidente, que el presidente presente esas reservas en relación con esta norma, y otros sectores diciendo que si eso llega a suceder, pues se pone en peligro el proceso de paz. Estamos con Edulfo Peña, editor de Política del Tiempo. Edulfo, ¿qué se sabe y para dónde va este debate? Realmente no va a pasar del lunes. El presidente tiene un plazo legal hasta el próximo lunes para sancionar u objetar la ley estatutaria que le da unos fundamentos sustanciales al juzgamiento de los autores de delitos graves relacionados con el conflicto armado. El presidente no puede pasarse del lunes. Lo iba a hacer este viernes. Está muy dedicado a examinar cada ¿Qué pasó? Si había muchas versiones que hablaban de que ya el viernes el presidente tenía lista su postura y que el país iba a entrar a conocer por fin cómo se resuelve este dilema. La información que tenemos es que el presidente realmente está dedicado a examinar jurídicamente cada uno de los temas porque primero es de filigrana jurídica y es de un gran contrapeso político. Quiero significar lo político con que prácticamente el país está
tan dividido alrededor de la ley estatutaria de la JEP como lo estuvo alrededor del proceso de paz con las FARC. Hay unos sectores políticos muy fuertes, sólidos de lado y lado, y el presidente quiere dar el paso de manera muy segura, entonces en lo jurídico y en lo político. Lo más probable, Andrés, es que el presidente objete algunos aspectos de la ley. ¿Cuáles? Podrían ser, según algunos sectores, serían 8 temas de objeción. No los voy a alcanzar a relatar ahora todos, pero por ejemplo, eso, la ley como salió de la Corte Constitucional, ya declarada exequible, permitiría, por ejemplo, según el fiscal general de la Nación, que se continuara con los delitos de ejecución continuada, valga la redundancia, que son delitos de ejecución continuada. Por ejemplo, que si un excombatiente está vinculado a cultivos ilícitos desde antes del conflicto, antes de terminar el conflicto armado, y los tiene hoy, pues no pagaría por eso. Lo que el fiscal y esos sectores quieren es que eso no ocurra, que si algún excombatiente hoy tuviera cultivos ilícitos, pues fuera a pagar en la justicia ordinaria, por ejemplo. Eso es la norma. Bueno, hablemos de las consecuencias. Si el escenario más posible, yo creo que eso es lo que va a suceder, porque las fuentes lo dicen y porque un poco la ideología del presidente, que habló en su campaña de que hay que mantener el proceso, que hay que mantener la estructura, pero que hay que hacerle ajustes. Sí. Entonces uno diría que vamos para allá. Pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa con esa norma? ¿Va al Congreso? ¿La tienen que volver a debatir? ¿Qué sucede con esa norma? Digamos que ahí hay unos aspectos procedimentales, no es tan complejo, lo que pasa es que hay como 6 pasos, pero a ver, el presidente puede sancionarla, en caso tal, la firma y se cumple la ley. El presidente en otras circunstancias podría objetarla, pero la puede objetar total o parcialmente. Si la objeta totalmente, puede tener unos recursos en el Congreso, y se la objeta parcialmente, en todo caso tiene que ir al Congreso para ser subsanada en las objeciones. Pero lo más probable es que la ley, si el presidente la objeta parcial o totalmente, al volver al Senado, al Congreso de la República, se encuentre con una situación política compleja, y es que ninguno de los dos sectores tiene la mayoría para aprobarla o derrotarla. Entonces, probablemente nos vamos a ir a una discusión política y jurídica sobre la ley y sobre el juzgamiento de los actores del conflicto armado en la JEP, sin las suficientes garantías o claridades procesales y sin fundamentos centrales como los reza la ley. En ese caso, la JEP quedaría como un poco al garete y objeto de mucha mayor crítica. El Congreso tiene plazo hasta el 31 de diciembre para aprobar las objeciones. De manera que lo que sí es, Andrés, a partir del próximo lunes este país va a entrar en una discusión política y jurídica Coincido tremenda. Tremenda. Si ya estábamos en este momento en un debate, lo que es con seguridad que va a ocurrir en los próximos días es una discusión permanente sobre qué va a pasar, en qué estado jurídico queda la JEP, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué va a pasar con las personas que está juzgando la JEP, que son Se viene cientos? un debate Eso mayor. es, Andrés. Edulfo, muchas gracias. Bueno, pues. Escucha Contraataque, con toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo. La cifra del día. La cifra del día es 1.200.000 pesos, que es lo que hoy reveló la sección de Deportes del Tiempo como primicia en un comprobante de consignación que servía de cupo de entrada para poder tener un espacio en la selección femenina de fútbol de Colombia. Todo esto en medio del debate sobre lo que pasa con la selección femenina, en medio de la decisión también de acabar la Liga Femenina de Fútbol en nuestro país, la Liga Profesional. Y estamos en este momento con José Orlando Asensio, su editor de deportes. José Orlando, ¿de qué estamos hablando en este momento en relación con esta noticia? ¿Qué tal, Andrés? Pues el tema es el siguiente. En las primeras denuncias que habían hecho las jugadoras de la Selección Colombia sobre cobros indebidos y sobre el maltrato que habían recibido, Isabela Echeverry, una de las denunciantes, en un video en redes sociales, había hablado de que ella había tenido que pagar para ser parte de unas convocatorias paralelas, ni siquiera de la convocatoria oficial de la selección, sino de unas convocatorias paralelas que hacía el técnico Felipe Taborda, en el que llamaba otro grupo de jugadoras aparte de los de la convocatoria oficial, y esas jugadoras tenían que pagar un dinero para ser parte de ese grupo.
Eso se ratificó ayer en la rueda de prensa en que citó la Asociación de Futbolistas Profesionales y que estuvo Isabela Echeverry, y anunciaron que iban a presentar unas pruebas sobre esos cobros indebidos que hacía el señor Taborda. El documento que tenemos en nuestra página web, eneltiempo.com, que pueden entrar a consultarlo, es un recibo de consignación de diciembre del 2013 por 1.200.000 pesos que la propia Isabela Echeverry asegura que es una transferencia bancaria que le hizo su padrastro directamente a la cuenta del señor Taborda para hacer parte de esa convocatoria paralela que hizo en su momento el entonces técnico de la selección femenina. ¿Qué ha dicho la DIMAYOR sobre este tema, Orlando? No se han pronunciado oficialmente sobre el tema de los cobros de Taborda. Cuando se conocieron las denuncias originales, el señor Álvaro González Alzate, el presidente de la DiFútbol, dijo que a él le parecía bien que existieran las convocatorias paralelas, que Taborda llamara a jugadoras adicionales para estar allí, pero que si comprobaba que hubiera cobros, pues que le parecía gravísimo. Ahora, pues como estando las pruebas, que además van a ser presentadas el próximo lunes a la Federación Colombiana de Fútbol y también a Coldeportes y el Ministerio de Trabajo, hay un documento que está preparando las jugadoras con la asesoría de Colfutpro para presentar esas denuncias, pues esperamos alguna reacción adicional de parte de la federación. Eso, hablemos de las consecuencias. Son consecuencias de tipo administrativo, es decir, son denuncias ante el Ministerio del Trabajo, aquí no hay ningún tipo de falta penal. ¿Se puede configurar algún tipo de denuncia por haber utilizado este tipo de mecanismo para que uno pudiera decidir quién va, quién juega, quién está o no en la convocatoria? Pues debería haber por lo menos algún tipo de sanción, no sabemos de qué tipo, si administrativo o penal, no sabemos qué delito podría tipificar lo que ha hecho el señor Taborda, pero sí hay un señalamiento directo contra él, directamente, y no sabemos si también aplica hacia la Federación Colombiana de Fútbol como parte vinculante por haber sido en ese momento el señor Taborda empleado de la federación. La conclusión es que aquí pierde otra vez la selección femenina porque termina castigada en medio del debate sobre el fútbol femenino colombiano, pero pierde sobre todo credibilidad la dirigencia del fútbol colombiano. Sí, pues por lo menos no sabemos si por desconocimiento, por descuido o por omisión, pues lamentablemente se están presentando muchas cosas alrededor de la federación que o los directivos no saben, o los directivos no quieren tapar, o los directivos le quieren bajar el perfil, pero pues son cosas muy graves que están sucediendo. De hecho, otras denuncias, como por ejemplo el tema del veto de Daniela Montoya, hoy salió el señor González Alzate en un medio de su ciudad de Manizales, en La Patria, a decir que el veto no existía, existiendo las pruebas de un audio que fueron presentadas en la misma rueda de prensa de ayer por parte de las jugadoras y por parte de la Asociación de Futbolistas. Lamentable, y seguiremos muy pendientes. Orlando, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Degeneradas, por fin hablamos nosotras. Escucha también los viernes Degeneradas, debates con enfoque de género. Lo que viene para su información. Y en lo que viene vamos a hablar de cine, de una entrevista exclusiva que le hace El Tiempo a Ethan Cohen, uno de los directores de cine más aclamados en el mundo, que se encuentra en este momento en Cartagena. Estamos con Andrés Hoyo, especialista de cine en la sección de Cultura del Tiempo. Andrés, ¿por qué es importante Ethan y qué está haciendo en nuestro país? Pues es el invitado especial del Festival de Cine de Cartagena y pues junto a su hermano Joel ha hecho películas tan importantes como Fargo, como Sin lugar para los débiles, por ejemplo, que es una de las tal vez más recordadas. Y también es importante porque hizo Quémese antes de leer, El hombre que nunca estuvo. O sea, hay una cantidad de producciones y hace poco hizo una con Netflix, La balada de Billy Scruggs, que estuvo nominada a los Óscares. Exactamente, que estuvo nominada a los Óscares. Y es interesante esto porque él defiende de alguna manera, en toda la discusión que ha habido alrededor de las plataformas, él defiende las plataformas. Dice que ha hecho cine independiente porque siempre cobra barato y porque las películas que hace son baratas. Y además reconoce y confiesa que no podría hacer una película sin su hermano. Es un gran referente para los amantes del cine y es una manera de darle al festival un nivel que es muy interesante, que lo va a mantener hacia adelante vigente. Totalmente. Ethan Cohen representa tal vez de lo más importante del cine contemporáneo vigente en este momento. Y hablemos de otro anuncio que también viene, y es en el programa que ahora tenemos a nivel digital de cultura y entretenimiento, se cuenta que la próxima semana Netflix estrena una nueva cinta que tiene locaciones colombianas y que tiene a Ben Affleck como uno de sus protagonistas. Exactamente, se llama Triple Frontier o Triple Frontera,
y es una película que cuenta cómo se desarrolla la amistad de unos personajes que lidian con un conflicto, y hay además una cosa ahí pegada alrededor de un atraco, hay mucha acción. Y sí, la película se rodó en Soacha, se rodó también en parte de la Candelaria, y hay una cosa que es bien insólita, y es que la Candelaria, o las locaciones de la Candelaria, asemejan o emulan un poco el Caribe, el mar. Entonces, durante el rodaje, que precisamente hay que decirlo, nosotros estuvimos ahí, la gente se estaba en pantaloneta, en chanclas, con toda la parafernalia y toda la estética de una ciudad costera, y había una gran tela verde en un arco del barrio donde supuestamente se pone digitalmente el mar. Bueno, una manera muy interesante de ver a Candelaria desde otra mirada. Y también los invitamos a que vean en nuestra sección digital del Tiempo la entrevista que su compañero Jonathan Loaiza le hace a Ben Affleck. Exactamente, en la sección digital del Tiempo se encuentra en este momento un video donde habla Oscar Isaac y Ben Affleck con Jonathan Loaiza de Cultura. Y pues nada, ahí cuenta un poco más de esta película o esta producción que pues vuelve a convertirse en un referente dado que fue rodada en el país. Muy interesante. Andrés, muchas gracias. Muchas gracias. Nos despedimos, los invitamos a que nos escuchen en las plataformas de Deezer, Spotify y iTunes. El próximo lunes los esperamos nuevamente aquí al finalizar la tarde en eltiempo.com. Feliz fin de semana. Escucha otros podcasts de El Tiempo ingresando a www.eltiempo.com/podcast.